lo que Dios hizo por la humanidad es rechazado por muchos. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, vamos a leer del 26 en adelante. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios, teméis a Dios, a vosotros es enviado la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos entre el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén y amén. Bien, esta primera porción que leemos de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos en un contexto en el cual Dios había escogido, había separado a Saulo, que es el mismo Pablo, los había separado junto a Bernabé, lo había separado para enviarlos en el primer viaje misionero. Ellos estaban allí en Antioquía, estaban reunidos, estaban enseñando, ministrando la palabra del Señor, pero dice que el mismo Dios por el Espíritu Santo dice que Él los ha separado para encomendarles una misión, para encomendarles una obra. Vamos a encontrarnos en el pasaje que todo es hecho por la misericordia, la gracia y la potestad de Dios. Todo se hace completamente en la voluntad del Creador. Todo se hace conforme a lo que Dios ya había estipulado desde antes de los tiempos. Y vamos a ver que no hay nada nuevo delante de los ojos de Dios. Él ya lo sabía todo. Él lo ha sabido siempre todo, lo sabe hoy, lo sabrás por siempre. Y vemos entonces que al separar a estos dos discípulos de Jesucristo, los envía a una ciudad donde el Evangelio apenas estaba empezando a escucharse. Y Pablo llega a la reunión, es el Sabbat, el día donde los judíos se congregaban, el día de reposo, llega allí a la reunión de ellos y escucha la palabra de Dios. Digamos que él llega y se sienta a escuchar la lectura de la ley y de los profetas. Él y Bernabé escuchan pacientemente y cuando están allí terminando o cuando terminan de leer el libro de la ley, les dicen quienes estaban organizando allí la reunión, quienes dirigían, los gobernantes de aquella reunión, si tienen, hermanos, si tienen algo que decirnos, pues díganlo. Y es donde Pablo se levanta a enseñar el evangelio de la salvación, el evangelio de Jesucristo. Y lo hace, claro, lleno del Espíritu Santo, lleno de esa sabiduría celestial. Empieza a hablarle a toda esta congregación judía, porque habían judíos y empiezan a llegar otras personas que, no siendo judíos, se estaban apartando de sus creencias y, digamos, que uniéndose a la fe y a las creencias de los judíos, estaban allí reunidos. Pues empieza el apóstol Pablo a hablarles acerca de las promesas que Dios hizo. Y eso les dice que el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, los escogió a ellos como pueblo. Entonces esto empieza a cautivar la atención de todos los que estaban allí presentes, porque Él les habla cómo el mismo Dios Todopoderoso los sacó a ellos de la esclavitud de Egipto. Les está hablando de redención. Les está hablando de cómo Él nombró jueces por más de 400 años hasta Samuel. Les empieza a hablar también de los profetas, les habla de David, como David, que sucedió a Saúl, Dios escoge a David, ¿para qué? Para de él
sacar el descendiente, de su descendencia saldría el Rey eterno de Israel. ¿Y todo esto para qué? ¿Hacia dónde los lleva? Hacia la persona de Jesucristo. Por eso en el versículo 23 de este Hechos de 13 dice, hablando de David, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Entonces Él viene a enseñarles o a explicarles, a darle el entendimiento de quién era Jesucristo y cómo en Él, en la persona de Jesucristo, se estaban cumpliendo todo lo que habían anticipadamente dicho los santos profetas del Señor. Todo lo que el Señor había anunciado con antelación muchos, cientos y miles de años atrás, se había cumplido, se está cumpliendo en la persona de Jesucristo. Y entonces ellos vienen ya teniendo la atención puesta en las enseñanzas de Pablo, viene el apóstol y les dice, vosotros hermanos, versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Ellos esperaban un Salvador. Sabemos que incluso hoy, tristemente, porque no lo reconocen que Cristo es el Mesías, el Salvador, los judaizantes todavía esperan un Mesías. Va a venir Jesucristo la segunda vez y ellos todavía esperando al Mesías. Pues ellos les está diciendo a este grupo, a esta congregación, le está diciendo el apóstol Pablo, ustedes varones, ustedes descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. ¿A quiénes es enviada la palabra de salvación? A todos los que la estamos escuchando hoy día. Todos los que escuchamos la palabra del Señor podemos contarnos, porque el pasaje dice, y los que temen y los que entre vosotros teméis a Dios. Y es que nosotros buscamos siempre la presencia del Señor, pero solamente hay una forma de llegar a Él y es a través de las Sagradas Escrituras. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar ese camino para llegar al Padre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, lo que le está diciendo Pablo es, a ustedes es enviado esta salvación. Y cada vez que una y otra persona escucha el Evangelio de la salvación, cree en Jesucristo, se arrepiente, confiesa sus pecados, significa que el Espíritu de Dios está en él. Y para él, y como para nosotros, es esta palabra que el Señor nos regala en este día. Y dice, versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. En Jerusalén fue predicado el Evangelio. Y así como en ese día de reposo, en el Shabbat, estaba Pablo reunido allí en medio de todos estos judíos, así se leía la ley, se lee la ley todos los sábados. Se lee a Moisés, los 5 libros del Antiguo, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, se leen los profetas. Y eso era lo que sucedía en tiempo de Jesús, pero con un agravante de que ellos, teniendo la palabra de Dios, leyéndola, no la comprendieron. No comprendieron, no reconocieron a Jesús, dice el pasaje, no conociendo a Jesús. Cuando dice no conociendo a Jesús, lo que está diciendo es que hubo un rechazo intencional, que no lo quisieron recibir, no lo aceptaron, no se tomaron la molestia de ir a verificar a la luz de la palabra si lo que estaba sucediendo con este hombre que estaba hablando en las plazas públicas correspondía al Mesías prometido o no, sino que de antemano no quisieron conocerlo, lo rechazaron, como decimos, de tajo, y con esto estaban rechazando su propia salvación. Pero esto es algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque esto ya estaba anunciado que así debía de pasar, que iba a suceder que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya estaba de antemano descrito por los profetas que sería rechazado, que sería humillado, que sería desechado entre los hombres. Y esto fue lo que sucedió. Por eso termina ese versículo diciendo, ellos las cumplieron al condenarle. Es decir, ellos sin darse cuenta que al rechazar a Jesús, que al rechazar el Mesías, que al no querer escuchar su palabra, que al no querer confrontar esas enseñanzas conforme a las escrituras santas que tenían,
Con eso estaban cumpliendo lo dicho por los profetas. Y estaban leyendo la palabra cada 8 días, allí el Shabbat. Y se estaban reuniendo religiosamente a escuchar la palabra, pero sin entendimiento. Es simplemente un ritualismo. Y es una enseñanza que nosotros siempre debemos de tomar presente. Nosotros siempre debemos velar que cada vez que nos acercamos a las Sagradas Escrituras es ¿para qué? Para vernos nosotros allí confrontados con la palabra del Señor. Para que miremos qué es lo que dice el Señor que debemos hacer y qué es lo que estamos haciendo. Qué es lo que nos manda el Señor y cómo nosotros estamos llevando nuestra vida, si es conforme o no a su voluntad. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, no debemos hacerlo simplemente un ritualismo. Es que yo tengo que leer la palabra todos los días, entonces la leo bien rápido porque estoy en los afanes del día a día, sino porque debo tener la conciencia, el entendimiento de que tengo un encuentro personal con mi Señor, con mi Dios, con nuestro Rey, y por lo tanto me debo a Él completamente. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor. Señor, no entiendo este pasaje. Señor, enséñame. Señor, tu palabra dice que esto es lo que va a hacer, pero yo no logro hacerlo. Dame las fuerzas, dame la capacidad. Y principalmente que comprendamos porque el contexto principal habla de salvación. Lo primero que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón con una fe ciertísima es que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y que Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, viviendo como hombre, semejante en todo menos en el pecado. Y que Él vino para cumplir plenamente la ley. Por eso fue agradable a Dios, porque Él sin pecado murió como si fuese un pecador. No porque Él lo fuera, sino porque cargó en su cuerpo todos nuestros pecados. Entonces ese es el mensaje de la salvación del cual Pablo lleva a estas personas, en los cuales, repito, hay gentiles, hay un pequeño grupo de gentiles y hay unos judíos. Pero ese número va a empezar a cambiar y lo vamos a ver. Van a ser menos los judíos cada vez más y va a ser mucho más los griegos o los no judíos. ¿Y esto por qué? Porque el mismo Señor así lo había predeterminado desde antes de los tiempos. Entonces sigue diciendo el pasaje, versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Entonces vemos en estos 3 versículos que acabamos de leer, ¿qué es lo que vemos allí? Que se está cumpliendo a plenitud, paso por paso, letra por letra, lo que estaba dicho y anticipado por Dios a través de sus santos profetas. Que cómo iba a padecer él, cómo iba a morir, cómo él iba a ser crucificado, cómo lo iban a bajar de ese madero y iba a ser sepultado. Y cómo habla de su resurrección. Porque recuerde, nosotros tenemos una fe completa y es que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero sabemos, tenemos la certeza que Él se levantó de entre los muertos y vive a la diestra del Padre para la gloria de nuestro Dios, vive y vendrá nuevamente a juzgar al mundo. Entonces, todo esto les está llevando a ellos a que piensen, a que recapaciten, que lo que dicen las Escrituras ya se cumplió y que todos los gobernantes de Jerusalén y en esos gobernantes incluyen los fariseos, los saduceos, los escribas y los gobernantes, en la parte civil, estaban los gobernantes religiosos y la parte civil, todos se confabularon en contra del Mesías, pero que eso es el cumplimiento de todo lo que ya se había dicho. Entonces lo que vemos acá hasta el momento es que estos pasajes nos hablan claramente de la redención. Y empieza primero de la redención que Dios hizo a Israel sacándolos de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Cada vez que vemos en el pasaje, porque en las Sagradas Escrituras encontramos mucha mente, yo soy el Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto, que te sacó de Egipto, está hablando, y el israelita lo entiende claramente, lo asimila inmediatamente, está hablando de redención. Pues de esa redención que Dios le dio a Israel,
al sacarlos de Egipto, de esa redención nos está hablando a nosotros, pero para sacarnos de la esclavitud, del pecado, de la condenación eterna y pasarnos al reino de la luz celestial. Y entonces encontramos que hay una doctrina claramente de que allí la liberación que se nos está dando es en la persona de Jesucristo y solo en Él y a través de Él. Entonces dice, versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces está la resurrección, el testimonio de la resurrección. Sabemos que Él se apareció, claro, primero a los discípulos, primero a María Magdalena y a las mujeres que fueron con ellas al sepulcro, luego a Pedro y luego a todos los discípulos cuando estaban reunidos. Pero después se le apareció a una multitud y todo esto, todas estas personas fueron en su momento los testigos oculares. Ellos fueron testigos que vieron con sus propios ojos que Cristo Jesús había resucitado de entre los muertos. Y de eso mismo Pablo es testigo, porque Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Cuando él le perseguía a su iglesia, se aparece Cristo en su camino y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cierto? Entonces, este pasaje nos muestra que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y que ese Mesías que había prometido Dios, que sería el Rey eterno de Israel, de la descendencia de David, está vivo. Y que ese Rey es el que vendrá nuevamente a juzgar todas las naciones. Él mismo juzgará desde Jerusalén todos los reinos de la tierra. Y por eso sigue hablando el pasaje. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Ese es el evangelio de la promesa. Cristo Jesús es la realidad de la promesa hecha con anterioridad. Allá tenemos que llegar nosotros, a creer y a confiar plenamente en nuestro Señor. Pero ese creer y confiar tiene que ser de tal manera que en lo que hacemos testifiquemos que le creemos a Jesús. O sea, no podemos ser así simplemente como tibios en decir sí, yo creo, pero no practico esa fe en el día a día. No damos testimonio de esa fe, porque lo que tiene Pablo allí en su corazón con Bernabé y los nuevos creyentes, todas estas personas que se van juntando, se van sumando a la iglesia de Jesucristo, son personas que permanecen fieles de ahí en adelante en su caminar delante de Dios. Esa promesa ellos la toman tan cierta como debe ser, que de ahí no se apartan ni a izquierda ni a derecha, sino que van fielmente al servicio del Señor. De hecho, cuando se da la dispersión por causa de la persecución en Jerusalén, cuando muere Esteban apedreado, muchos judíos y muchas personas que estaban allí en Jerusalén huyen a diferentes regiones y ellos se llevaban consigo el mensaje del Evangelio, iban por todas partes contando, enseñando el Evangelio de la salvación. Entonces no era la persecución en sí lo que los estaba moviendo a ellos, sino el deseo de enseñar a otras personas en otros lugares, en otras regiones donde el Espíritu los llevaba, enseñar el Evangelio desde el testimonio que ellos mismos daban. Versículo 33, acerca de la promesa, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en los Salmos, en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, nuevamente, él hace un énfasis en que es el cumplimiento y con las escrituras les está anunciando el cumplimiento. Es decir, les está nombrando que para ellos, porque si algo sí tenían los judíos era que ellos conocían las escrituras, casi que las memorizaban, muchas partes las tenían memorizadas y cuando les hablaba, por ejemplo, el apóstol Pablo acerca del Salmo 2, del Salmo 2, sabían a qué se refería.
Y él lo que le está dando es ese entendimiento, que esa escritura se aplica y se cumplió plenamente en la persona de Jesucristo, que Él ha resucitado y que vive por siempre. Por medio de ese anuncio, ¿a qué los está invitando? Porque en el contexto anterior también, no lo leímos, pero allí para que cada uno lo leamos completamente, el capítulo 13, habla de que antes de venir Jesucristo, antes de Jesús empezar su ministerio, ya estaba Juan anunciando su venida y estaba bautizando, llevándoles al bautismo del arrepentimiento, es decir, la confesión de pecados. Pues eso es lo que les está diciendo. Si pasamos al versículo 38, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Recordemos que la primera enseñanza, la primera predicación que hizo nuestro Señor Jesucristo es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese arrepentimiento, esa confesión de pecados es la base, el fundamento principal para avanzar hacia la presencia del Señor. Si no hay un verdadero arrepentimiento y si no hay esa confesión de pecados, estamos simplemente estancados, divagando de un lugar a otro, pero en el mismo sitio. Pero no estamos avanzando hacia la presencia del Señor. Vamos y venimos, entramos y salimos, pero dentro de un mismo espacio, un mismo lugar, espiritualmente hablando. Y por eso les está diciendo que por Él es que se anuncia el perdón de pecados. Ya les está llamando. ¿Qué es tan importante en cada comunidad, en cada congregación, en cada persona, en cada familia? La confesión de pecado, ese reconocer que hemos ofendido a un Dios tan bueno. Si no reconocemos que hemos ofendido a Dios y si no reconocemos que por causa de haber pecado, haber ofendido a Dios, estamos destituidos de su gloria, entonces nunca vamos a sentir y a evidenciar la necesidad de un Salvador. Si no reconocemos pecados, significa que yo no necesito ser perdonado. Y si no necesito ser perdonado, pues no necesito un intercesor, un mediador, porque yo, según mi propia arrogancia, me diría que yo puedo ir delante de Dios en cualquier momento, lo cual es un grave pecado, ya en sí mismo pensarlo. Pero cuando tenemos ese arrepentimiento y ese deseo de confesar nuestros pecados y nos humillamos delante del Señor, ahí caemos en cuenta: Señor, yo no puedo avanzar hacia ti, yo no puedo llegar a ti, yo estoy destituido de tu gloria, por favor ten piedad y misericordia de mí, y ten piedad y misericordia de los míos, Señor, porque somos pecadores. Por favor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Entonces ya está la mano intercesora y poderosa de Cristo Jesús, ese mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, es el que nos va a ayudar. Y miremos cómo dice el versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ya nos está hablando de la justificación, nos ha hablado de redención, nos ha hablado de perdón de pecados, nos ha hablado de la resurrección, nos ha hablado ahora de la justificación. Son doctrinas bíblicas que en un solo pasaje las estamos encontrando, pero que si entráramos a profundizar una por una, serían muchas, y así debe ser, muchos días de enseñanza bíblica. Pero hoy podemos tomarlos para que el Espíritu llame la atención a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, de que necesitamos acercarnos de una manera más sincera a la palabra de Dios. Porque lo que nos está viendo es que no nos pase lo que le pasó a los israelitas allí en Jerusalén. Todos los sábados, como decimos, sagradamente se reunían a leer la ley y los profetas, pero no la entendían. Nunca buscaron una aplicación para sus vidas. Nunca vieron en esos pasajes bíblicos que en Cristo Jesús estaba cumpliendo lo que habían leído por tantos años. Pues nosotros hoy, a través de la palabra, somos llamados a que sí identifiquemos esa persona de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso dice: todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Nadie puede ser justificado por la ley. ¿Qué significa ser justificados por la ley? Significa que al yo cumplir la ley, estoy agradando a Dios. Y si he cumplido la ley y he agradado a Dios, pues puedo entrar delante de Él. Pero ¿cuál es el problema? Que ninguno de nosotros hemos cumplido completamente la ley. Es imposible. Ni ningún judío, ningún israelita, ni siquiera David, ni siquiera Moisés, ni siquiera Abraham, que fue antes de la ley. Ninguno, ningún ser humano
ha cumplido a plenitud la ley, excepto Jesucristo nuestro Señor. En el libro o en la carta que escribe Santiago, allí leemos que si alguno dice que va a cumplir la ley, pues tiene que cumplirla todo sin omitir ni siquiera uno de los mandamientos. Es decir, por uno que omitamos, por uno que pecamos, ya nos hacemos culpables de toda la ley. Entonces lo que está diciendo aquí el pasaje es, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, porque nadie puede ser justificado por la ley, viene en él, o sea, en Cristo Jesús, es justificado todo el que cree. Es decir, somos declarados justos por la obra de Cristo Jesús. Cuando llegamos al Dios Padre a través de la fe en Jesucristo, comprendiendo toda esta doctrina bíblica de que Él pagó en la cruz lo que acabamos de leer, que Él murió crucificado y que de allí lo bajaron del madero y lo sepultaron, significa que murió y fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si comprendemos que todo eso fielmente sucedió, porque ya estaba escrito y está confirmado, y que todo eso se dio por causa del amor de Dios por cada uno de nosotros, para que Él pagara ese precio por nuestras vidas, por nuestro rescate. Si llegamos delante del Señor a través de esta fe, entonces Dios nos justifica, Dios nos declara limpios de pecado. ¿Significa que el castigo, qué pasó con el castigo que era para nosotros? Sí, ya Dios Padre vio el castigo cumplido en la persona de Jesucristo en la cruz del madero. Es que todo esto es una doctrina bíblica que nosotros tenemos que asimilar. Pero si la guardamos, si la entendemos, es porque nosotros estamos viviendo en gratitud para Dios, luchando todos los días contra nuestro propio pecado. Y si estamos comprendiendo esto, entonces verdaderamente estamos nos acercando de una manera adecuada delante del Señor. Porque si no lo hacemos, repito, como le pasó a los judaizantes en Jerusalén, vendría para nosotros un castigo, dice el versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Versículo 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Todo esto lo anunció, lo que sucedió con Jerusalén en el año 70 de nuestra era, o sea, después de Cristo, que vino Nerón, destruyó Jerusalén, la quemó Jerusalén y le echó, destruyó todo el templo, destruyó todo lo que había, toda la ciudad. Todo esto entonces sucedió en cumplimiento de una profecía de Habacuc. Habacuc dijo que dentro del juicio de Dios para los judíos estaba la destrucción de Jerusalén, que vendría una destrucción para Jerusalén. Pues eso se cumplió. Y la enseñanza para nosotros es que si nosotros menospreciamos, mirad pues dice, oh menospreciadores, para que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Qué está dicho por los profetas que aún no se ha cumplido? Porque faltan profecías por cumplirse, que habrá un juicio final, como le conocemos popularmente en el común de las iglesias, el juicio del último día. ¿Qué habrá en ese juicio? Un juicio justo, porque el Señor, sus juicios son justos y verdaderos, a todas las naciones. La diferencia va a ser que allí van a estar todas las personas que menospreciaron a Jesucristo. Recordamos que nos enseñó la palabra acerca de lo que sucedió con Cristo Jesús, que ellos rechazaron intencionalmente, que no lo recibieron. Ellos intencionalmente no quisieron escuchar la palabra de Dios. Hoy muchas personas intencionalmente rechazan. No, yo no quiero saber nada de su Cristo. Yo no quiero saber nada de su Biblia. Yo no quiero saber nada de ninguna enseñanza bíblica. Yo no quiero saber nada de lo que dice usted que es la palabra de Dios. Están rechazando la palabra de Dios. Nosotros no podemos en lo absoluto tomar nada de eso. Nosotros tenemos que, no podemos unirnos, digamos, a las filosofías del mundo, sino que nosotros debemos de tomar con mucha seriedad y con mucho respeto y con temor y temblor todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Y aquí el llamado es a qué? A que nosotros recibamos esto como una advertencia. Es una advertencia que si no la aceptamos, si no aceptamos a la persona y a la obra de Jesucristo,
entonces seremos, repito, llevados a un juicio final. Esto no va a suceder realmente con los cristianos. La palabra correcta es para qué, está determinado para aquellos, es decir, no nos incluimos, sino para aquellos que no acepten la obra de Jesucristo, para que no acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Podemos decirlo en un contexto muy claro. Todos estábamos condenados, porque todos somos pecadores. Pero Dios por gracia y misericordia nos ha llamado. Y nos ha llamado para que escuchemos su palabra. Así como escogió a Pablo y a Bernabé para que fuesen a llevar la obra o la enseñanza del Evangelio a Chipre, pasando por muchas ciudades. Así nosotros hemos sido llamados para que hagamos parte de los que el Señor escogió para escuchar el mensaje. Cuántas sinagogas, cuántas reuniones, cuántos lugares habían allí, pero Dios escogió para enviar a Pablo y Bernabé a enseñar la palabra del Señor. ¿Cómo no darle gracias al Señor porque nos ha permitido a nosotros escuchar su santa palabra? Pero a nosotros se nos hace un llamado y es a que lo recibamos verdaderamente en nuestro corazón. Nos está llamando es para que nosotros verdaderamente nos comprometamos con el Evangelio de Jesucristo, para que nosotros verdaderamente vivamos toda nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Ese es el llamado. No es para que tomemos nosotros apartes algunas cositas de la Biblia, las llevamos a nuestro corazón porque son las que creemos que son las que nos convienen, las que de pronto alimentan nuestro ego, las que de pronto hasta equivocadamente tomamos una palabra y la aplicamos mal para nosotros y hablamos y se nos habla de prosperidad, entonces abrimos el corazón y se nos habla de muchas oportunidades en este mundo, entonces se nos abre el corazón y se nos habla de grandes finanzas, entonces se nos abre el corazón y la palabra es todo lo contrario. La palabra nos está diciendo que aún en medio de luchas, porque este rechazo del que nos habla el contexto del día de hoy, Pablo lo vive, Pablo y Bernabé. De hecho, no lo leemos por tiempo, pero del versículo 44 en adelante les habla de que ellos fueron perseguidos por los judaizantes, porque llenaron de celos, estaban en contra de las enseñanzas que Pablo, y solamente unos griegos, unas personas que se estaban apartando de los judíos, quisieron conocer más de la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor, versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablare de estas cosas, es decir, les siguiera enseñando. Miremos la diferencia. Cuando uno está cautivado, cuando uno está lleno de la presencia del Señor, uno quiere conocer más la palabra del Señor. Cuando uno no quiere conocer, sino que está haciendo solamente un acto presencial, quiere que se acabe la enseñanza, la predicación, que se acabe lo más rápido posible. Cuando uno quiere escuchar la palabra de Dios, uno está tomando nota y buscando y repasando los versículos bíblicos en la semana. Cuando uno no está interesado, sino que es solamente un acto religioso, simplemente quiere que esto se acabe ligero, que no se alargue por mucho tiempo y que no sean tan seguidas las reuniones. Porque tengo muchas cosas en el mundo que hacer, porque tengo muchos afanes, porque tengo muchos compromisos, porque tengo que irme de compras, porque tengo que hacer una gran cantidad de cosas de este signo. Pero ¿y la palabra del Señor? No está en nuestros corazones. Mire, a Dios de Dios nadie se burla, a Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe y conoce lo que hay en nuestros corazones. Él que pide a nosotros que seamos organizados en el día a día para que el tiempo que es para Dios sea realmente y efectivamente para Dios. Pues estos hombres le estaban diciendo, háblenos más, enséñenos más. ¿Cuántas personas hay que dicen, yo quiero conocer más? Yo quiero que usted venga a mi casa y nos enseñe más la palabra de Dios. Yo quiero que abramos la Biblia, yo quiero entender este pasaje. Eso es una persona que realmente está cautivada por el Espíritu Santo, que no está siendo engañada simplemente en las emociones y que de momento dice qué bonita la enseñanza, pero que luego se olvida de ella. No, estas personas querían conocer más. Pablo, venga más, quédese con nosotros más tiempo. Versículo 44. Perdón, versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles
les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ante la insistencia de ellos, siguieron a Pablo, siguieron a Bernabé, hablándolos, queriendo que les hablase más del Evangelio de la salvación que es por gracia. Pues la respuesta de ellos es que los estaban animando, los estaban persuadiendo. ¿Para qué? Para que ellos perseverasen en la gracia de Dios, es decir, para que ellos perseverasen en el conocimiento de todo esto, que es la gracia de Dios. Cuando vemos todo lo que Pablo les enseñó a través de este capítulo, vemos que todo lo que Dios hizo por la humanidad, de todo eso que el Señor hizo por la humanidad, muchas personas lo están rechazando. Toda esa enseñanza es rechazada por muchos, pero nosotros somos de los que sí recibimos el Evangelio. Nosotros somos de los que sí queremos aprender más de la palabra de Dios, de los que sí nos interesa, que estamos motivados, no estamos obligados, no tenemos compromisos con personas, con hombres. Tenemos nosotros el deseo de conocer más y más cuál es la voluntad de Dios, pues esta palabra, este último versículo es para nosotros, para que perseveremos en el conocimiento del Evangelio. Ese perseverar es ¿qué? Estar constantemente, ese perseverar es constantemente, estar de continuo estudiando la palabra de Dios, orándole y escudriñando más a profundidad la palabra de Dios. Buscando cómo logro yo, a través de la enseñanza bíblica, cómo pongo en evidencia que soy cristiano, para que dejemos de ser cristianos escondidos, cristianos que somos cristianos en la congregación, pero el fin de semana mundanos porque estamos reunidos en los desórdenes del mundo. No, somos apartados de este mundo para Dios. Eso quiere decir, sean santos porque yo soy santo, separados o apartados para Dios, separados del pecado, separados del mundo. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que perseveremos en el Evangelio, que perseveremos, que nos mantengamos firmes, que seamos persuadidos por el Espíritu de Dios para buscar más y más de la enseñanza bíblica. Entonces, como conclusión, tenemos nosotros para esto, es que todo esto en este capítulo, incluso el 14, les invito para que leamos este capítulo en la semana, lo repasemos y escudriñemos más y más. ¿Qué es lo que encontramos allí? Encontramos ese evangelio que es de la salvación por gracia. Es un regalo de Dios porque todo es hecho por Dios. Dios escoge a Pablo de Bernabé. Dios es el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios es el que nombró a David, lo escogió como rey. Dios fue el que dijo que de su descendencia, de su simiente, vendría el rey el Salvador y el rey del mundo. Dios es el que nos ha escogido y nos ha llamado a nosotros. Dios es el que Él mismo puso el Cordero de Dios que sería sacrificado para perdón de nuestros pecados. El mismo Señor Jesucristo fue el que se entregó a sí mismo para ir a la cruenta cruz y morir por usted y por mí si somos verdaderamente creyentes. Todo es una obra de Dios y esa obra de Dios nosotros lo único que hoy podemos hacer es recibirla, Señor. Con mucha gratitud recibo este mensaje de la salvación. Una salvación que es gratuita, que no es por las obras de la ley. Todas esas obras de la ley fueron infructuosas, lo acabamos de leer. Lo que la ley de Moisés no pudo hacer, en él fue posible, porque es una salvación por gracia. Así que recordemos, lo que Dios hizo por la humanidad es rechazada por muchos. Amén y amén.